darle las gracias por aceptar esta invitación. Eh, Como lo pudieron evidenciar en la convocatoria realizada, el día de hoy queremos abarcar un tema muy importante y es la mendicidad, percibida como una problemática social. No sé si inicialmente alguno quisiera hacer alguna apreciación frente a lo que tienen o perciben como mendicidad. Bueno, como lo decía inicialmente, la mendicidad es una problemática social pues, que afecta a muchas familias. Especialmente pues lo enfocamos en el municipio de Villavicencio, donde estamos pues realizando un proceso de investigación y pues se está atendiendo pues como tal esta problemática. Más allá, pues es importante resaltar que esta problemática afecta tanto a niñas, niños, adolescentes y familias que por una u otra situación acuden a realizar este tipo de actividad como forma de adquirir un ingreso económico para pues subsistir, perdón, y o pues suplir las necesidades básicas que tienen frente a sus necesidades, perdón la redundancia. Entonces, dicho lo anterior, también es importante evidenciar pues que algunas familias realmente lo hacen como única opción y algunas otras lo hacen como un gancho pues para poder generar lástima y de este modo poder beneficiarse frente a un recurso económico que efectivamente adquieren a partir de este tipo de actividad. Más allá de eso, es importante pues también mencionar que el contexto que tiene el niño, que ha trascendido en la historia, ha permitido pues que este tipo de situaciones se presente especialmente en los niños, niñas y adolescentes, no solamente en Villavicencio, sino en el país a nivel nacional. Hablándolo así, desde aproximadamente 2018 en Villavicencio, debido a la migración de la población venezolana, esta actividad se ha venido incrementando mucho en lo que es semáforos, sectores principales como centro y demás. Como lo mencionaba, no solamente aquí en la ciudad, sino realmente en muchas partes del territorio del departamento del Meta y pues también a nivel nacional, donde se logra evidenciar pues este tipo de actividades. Dicho esto, pues quiero darle el paso a mis dos compañeras, a Xiomara Mina y Juneidi, pues para que de pronto hagan también frente a esto su apreciación frente a esta problemática. Muchas gracias, compañera Lady, por tu apreciación. Yo sí quisiera hablar como la problemática social de la mendicidad que corresponde a un paradigma crítico que tiene como objetivo una prevención, una implementación de políticas públicas para prevenir o ayudar a los niños, niñas y adolescentes que viven este tipo de situaciones. No obstante, se observa muchísimo en la ciudad de Villavicencio, como lo recalcaba mi compañera anteriormente, en el 2018 que hubo toda esta problemática en Venezuela, que hubo muchas familias que tuvieron que abandonar sus hogares para venirse acá. Se ven muchísimo niño en semáforos, se ven muchísimo niño en parques, en calles, en situaciones deplorables, porque la verdad es triste ver la situación de estos niños. Entonces, pues cabe resaltar que nosotros escogimos como la parte de las encuestas para saber un poquito más de esta problemática. Ya saber las causas, las consecuencias, todo esto que llega como a tener una claridad del tema. ¿Cómo combatir la mendicidad? Para ello, pues primero hay que realizar como una prevención en la sociedad, ¿sí? Porque desafortunadamente, como lo decía en algún momento, este tipo de situaciones genera lástima, ¿cierto? Entonces la sociedad en general, a medida que se presenta esta situación por lástima, da una moneda, ¿cierto? Por lástima da un plato de comida y desafortunadamente creemos que en ese momento realizando este tipo de actividad vamos
de pronto a solucionar esta situación y no es así. Lo que se hace es incrementar esta actividad y que las familias lo vean como un negocio o incluso como un trabajo, porque pues ellos de cierta forma establecen unos horarios para realizar esas actividades, de pronto cuando está más transitado, de pronto cuando se sabe que hay un aflujo bastante de transeúntes y demás. Entonces, obviamente, primero se tiene que iniciar por esa parte, ¿cierto? De sensibilizar a la comunidad frente a esto, dando a conocer tanto las causas y las consecuencias que se genera a partir de la mendicidad en los niños, niñas y adolescentes, que se supone deben estar en un contexto protector, en un contexto donde estén libres de riesgos y pues obviamente sus derechos no sean vulnerados. Siendo esto así, pues obviamente al estar durante largas horas y demás, estos derechos sí o sí de alguna manera se ven vulnerados. ¿Por qué? Porque son niños que posiblemente no están estudiando, que desertaron del sistema académico, son niños que se están levantando en un contexto que no corresponde de acuerdo a la edad en la que se encuentran, a su grupo etario. Entonces, pues son situaciones que sí o sí, por más de que no se quiera, ha permeado la sociedad y nosotros como sociedad hemos permitido que de cierta forma se vulneren los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y se presentan muchísimas situaciones en torno a ello, ¿cierto? Por tanto, desde nuestra percepción, considero que hay muchas herramientas como realizar prevención por medio de cuñas radiales, por medio de actividades, asimismo dando a conocer como la oferta presente en el municipio. ¿Para qué? Para que estos niños estén en actividades para que se puedan implementar desde la ocupación del tiempo libre y no estén en estos espacios, ¿cierto? Que en últimas terminan siendo de alto riesgo para ellos. No sé si hasta este momento alguno quisiera hacer alguna apreciación respecto a lo que hemos mencionado, teniendo en cuenta pues que esa es una situación que sí o sí nos afecta tal vez de manera indirecta, pero que nos afecta, porque pues estamos viendo día a día cómo aumenta como ese índice de mendicidad. Entonces no sé si quiere alguno hacer otra apreciación al respecto. Listo. Entonces continúo. Es importante también sensibilizar a las familias frente a ese rol protector que tienen en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque a veces la familia no es corresponsable, a veces la familia misma vulnera los derechos de estos niños, exponiéndolos a jornadas largas, exponiéndolos a situaciones de riesgo por medio de las vías principales en las que se encuentra, hablándolo desde la ubicación en los semáforos, y otros puntos que terminan siendo riesgosos para ellos. Importante crear conciencia frente a no dar la moneda, ¿sí? Porque esto hace que, como lo mencionaba, esta situación se aumente. Inicialmente se veía mucho en la población venezolana, pero desafortunadamente la población colombiana también ha copiado estos patrones y ven que esto es rentable, entonces acuden a realizar estas actividades. Cabe resaltar que no todas las familias lo hacen como negocio, sino porque realmente es su única posibilidad, porque no cuentan con una red de apoyo para dejar a sus hijos o porque definitivamente el sector donde viven es muy peligroso y pues obviamente es preferible llevar consigo a sus hijos que dejarlos solos en casa. Entonces son muchas situaciones que se presentan en torno a ello. También es importante denunciar estas situaciones por medio de las rutas de atención que hay. Inicialmente pues tenemos las de ICBF, que es la línea 018-091-8080. Asimismo tenemos la línea 141, que son líneas nacionales gratuitas, por medio de las cuales se pueden poner las denuncias
frente a estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces pensamos o tenemos en nuestro imaginario que los niños, niñas y adolescentes por estar con un adulto, ese adulto es su padre o su madre. Y resulta que estos niños a veces son alquilados por terceros, ¿cierto? Entonces, pues que estén con un adulto no es garantía de que estos niños estén protegidos. Entonces es importante también como hacer esta sensibilidad con la comunidad en general para combatir esta problemática social de la mendicidad. Mi nombre es Xiomara Mina, hago parte del programa de trabajo social en la Universidad Minuto de Dios. Estamos en segundo semestre junto con mi compañera Lady, mi compañera Junaidi. Hoy estamos tratando un tema bastante amplio, pero que día a día viene dando las puertas de nuestro hogar. Este tema pues es mendicidad. Desde el sociales también hay medios de intervención para combatirlo. Bueno, y sabemos también que desde el rol del trabajador social pues se puede intervenir. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer a través de estrategias. Por ejemplo, como las jornadas de abordaje territorial, con acciones pedagógicas, con recorridos permanentes en sitios de riesgo de vulneración, perdón. Esto lo podemos hacer obviamente directamente en esos lugares donde se presentan estas situaciones, estas problemáticas sociales que vienen siendo pues en las calles con el fin de rescatar todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños. La promoción hay que hacerla directamente con los adultos, que son las personas directamente implicadas y que obviamente con ellos son con quienes directamente podemos concientizar. Como lo decía mi compañera Lady, es triste ver que muchos de estos niños son usados para trabajo a temprana edad y ni siquiera pues por sus padres. Estos niños los venden también a personas del común para que sean usados para este tema de la mendicidad. Desde las ciencias sociales también podemos intervenir a través de programas de asistencia social, implementando pues estos mismos programas para que se brinden apoyos a estas personas en situación de mendicidad. Estos programas pues los podemos incluir a través de acceso de alimentos, de refugio, de atención médica y otros servicios pues básicos también. Otra manera de pronto intervenir es a través de capacitaciones laborales, brindando apoyo a estas comunidades. Recordemos que parte de que se dé esta situación social, esta problemática social, es la falta de empleo, la migración por parte, pues en este caso, de una población que se ha visto afectada y que hace bastante presencia en nuestro país, en este caso, en la ciudad de Villavicencio Meta, pues viene siendo esta población venezolana, pero que no solamente se ha plasmado con ellos, sino que también se ha visto que la misma población colombiana, nosotros mismos o nuestra misma comunidad hace partícipe de esto. Podemos intervenir también proporcionando oportunidades de formación y capacitación para que estas personas pues puedan adquirir habilidades y encontrar empleo. Esto también les permitirá superar las barreras que los llevan a recurrir a la mendicidad, enfocar el enfoque de los derechos de estas personas. Junaidi, no sé si de pronto quieras aportarnos algo más. Claro que sí, Xiomara, gracias. Yo sí quisiera aportar como darte diseño metodológico, que es como tal el paradigma sociocrítico. Quisiera como basarme más en esta parte, a esta problemática, como realizar una investigación como para saber sus causas, su problemática. Ya como lo dijiste anteriormente, en Villavicencio actualmente se ve demasiado venezolano. Obviamente uno entiende la situación de ellos. Su país no estaba pasando por una parte buena económicamente, entonces
obviamente, como dicen por ahí, supervivencia, tuvieron que emigrar. Sin embargo, no se les ha ofrecido como esa parte laboral e incluso muchas veces nosotros mismos le hacemos como el quite, ¿sí? O sea, suena feo, pero pues es así. Y se ven obligados obviamente a pararse en un semáforo, a pararse en un parque, utilizando a los niños, porque pues obviamente uno ve un niño, uno le ofrece la ayuda, cosa que uno no debería de hacer porque uno los acostumbra a eso. Sin embargo, por otro lado, en el desarrollo de investigación se implementó un modelo asociado a una metodología cualitativa de la investigación que permite estas premisas, ya que no son tangibles, identificar los problemas y los aspectos que llevan a esto. Como principal teórica, crítica o sociocrítica, partiendo de las diferencias de conocer y comprender la realidad de esta población, de este tipo de personas que viven en esta situación. Yuneidi, recordemos también que esta problemática no solamente se da por el tema de pronto social, sino también se da por el tema político. Venezuela está pasando por una situación política bastante densa, que es la que ha hecho que estas personas migren hacia nuestro país. Sí, claro, cabe resaltar obviamente que los venezolanos salieron por la economía que estaba pues atravesando su país. Sin embargo, pues es un problema social para nosotros también, no es una problemática social porque muchos de estos venezolanos también por la necesidad de ello pueden incluso causar lo que se llama ilegalidad, ejemplo como los robos, probablemente la desesperación de estos, entonces conlleva muchas problemáticas a nivel social. Es esto lo que de pronto queríamos abordar. Desafortunadamente sí es una situación que aqueja a muchas familias y que, como lo decía en algún momento, afecta indirectamente también a la sociedad en general, que terminan pues siendo parte de esta problemática social al dar su aporte, dar su moneda o su recurso económico, creando así pues que estos índices de mendicidad aumenten. Entonces pues no sé si quieren hacer algún aporte adicional y pues ya damos por terminada esta intervención. Sí, buenas tardes. Si me permiten hacer una intervención, no sé si han contemplado, pues les he escuchado en algunas apartes han hablado de los derechos. Hay unos derechos que considero que son importantes tenerlos en cuenta frente al estudio como tal de esta situación, porque desde un punto de vista lo podemos ver como una problemática. Entonces, ¿hacia dónde enfoco es este tema de los derechos? Eh, Muchas veces decimos es que nos incomodan, pero miremos si el derecho de la locomoción mía está por encima del derecho a la libertad del otro, de ese menor, de esa persona que está en esa condición. A veces de pronto consideramos que nos incomodan por su condición misma. Entonces, miremos ese derecho frente al derecho a la salud que puede tener esa persona que se encuentra en esa condición y que nosotros no sabemos en qué estado está. Su salud, porque tose, porque escupe en la calle, por mil cosas que nosotros nos vamos a ver afectados, entre otros muchos de las situaciones que podemos nosotros considerar que se puedan dar. Entonces es como para que dentro del estudio del desarrollo mismo lo puedan tener en cuenta. Siempre que aborden un tema, no solamente verlo desde la problemática, desde la situación que yo considero que me está pasando, sino siempre pasémoslo por la balanza de los derechos humanos, del derecho del otro frente al derecho mío y la situación que se pueda estar presentando. Porque, como lo decía en el comienzo de mi intervención,
para mí puede ser una problemática, está generando un problema, pero resulta que a esa persona yo estoy contribuyendo inclusive en que se le vulnere el derecho, la libertad, la salud, la libre locomoción, entre otros muchos. Les agradezco la invitación. Era más bien manera de reflexión mi intervención. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Es muy valioso tu aporte y es lo que mencionaba inicialmente frente a esta problemática. ¿Por qué? Porque dar una moneda no va a solucionar la situación, ¿cierto? Porque estamos hablando de una situación de desigualdad, estamos hablando de una desigualdad en el sentido mismo que tú lo dices frente a los derechos que tienen también como familia, frente a la salud y muchos aspectos más, incluyendo la educación que aún se ve vulnerada, siendo niños, niñas y adolescentes a los cuales se les exige ese derecho, no se les garantiza por solamente el hecho de ser venezolanos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, a ese punto o esa apreciación que tú haces es muy valiosa porque al punto que queremos llegar es precisamente ese, que el aportar la moneda no va a solucionar, es realmente generar estrategias que permitan que estas familias no vean esto como una situación de pronto momentánea de sostenerse económicamente, sino que más allá se brinden todas las posibilidades frente a una orientación para una oferta académica, frente a la misma situación de solicitud del PPT, el permiso de permanencia para poder trabajar acá en Colombia y muchísimas cosas más que creo que si ahondamos en eso pues se nos iría toda la tarde, pero claro que sí, muchísimas gracias, muy valioso tu aporte y lo tendremos muy en cuenta para el desarrollo de estas actividades que se continuarán ejecutando. Así es, Buenas Lady, tardes. muchas gracias. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Yo quería hacer el aporte respecto de, en el proceso de investigación es muy importante incluir todos los aspectos de la corresponsabilidad, porque ustedes mismas lo han mencionado y es la importancia de sensibilizar a la comunidad en general, porque cuando se normaliza esta situación, entonces ya no pasa nada. Que sí, que hay mendicidad, sí, hay mendicidad. Que hay delincuencia, sí, hay delincuencia. Pero ya para muchas personas es normal. Pero ustedes y yo sabemos que no, ¿sí? ¿Hasta qué punto podemos garantizar o permitir que las personas sigan usando a los niños, niñas y adolescentes para hacer estas actividades que no son para nada gratificantes ni garantizantes de derechos en ningún momento, ¿sí? Entonces es cómo se articula con la comunidad, con el Estado, con las mismas familias, que esto no se siga repitiendo, que esas personas que se están formando, que se están sensibilizando, y que no les genere a ellos tampoco quizás alguna situación de controversia o que más adelante, no sé, por ejemplo, ven una situación de estas y de una vez se detienen ahí y es que ya voy a llamar a la policía y eso de pronto ustedes saben que ellos no están solos, las personas que practican este ejercicio de la mendicidad no están solos, ¿sí? Y si yo me paro como ciudadana ahí y es que ya voy a llamar a la policía y la policía se demora, es sí brindarle los canales, pero también enseñarle como hasta qué punto puede llegar uno para prevenir esas situaciones, ¿sí? Y ahí es muy importante también el tema del acceso a los servicios. Lo mencionaba hace un momento Lady, y es, no se le puede negar el derecho a un niño porque no tenga un documento de identidad a que no tenga acceso a la educación. O sea, eso no puede estar pasando, ¿sí? Porque ¿quién es el que garantiza el estudio? El Estado. ¿Y quién es el que brinda un documento? Es el Estado el que está siendo vulnerador de esos derechos. Es enseñarle a esas personas esas rutas de atención, porque el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad, ¿sí? Y siento que a estas personas, tanto colombianos como venezolanos, de donde sean que practiquen estas actividades, les falta es información. Y ya cuando
llega la desinformación y acceden a la mendicidad, ya lo ven como una forma de trabajo, lastimosamente. Y ya no les va a servir quizás un turno en un restaurante, un turno en un hotel para hacer de camarería, de todo lo demás. Porque quizás si ustedes ya cuando estén un poco más adelante de la investigación, se van a dar cuenta que muchas de estas personas en el ejercicio de la mendicidad pueden llegar a ganar más de un salario mínimo que es lo que gana normalmente un colombiano. ¿Sí? Entonces, cuando ya ellos tienen toda esta estrategia y ya lo ven en forma de negocio, es un poco más complejo. Quería hacer ese aporte. A mí me parece muy, muy importante que están haciendo este proceso de investigación. Gracias por la invitación. Claro que sí. Estamos por aquí. Es la doctora Karen, si no me equivoco, Sí, que Karen, hace su corte. intervención. Karen, así es. Es bien conocido que muchas de esas situaciones inician por necesidad, pero en la práctica del tema de la mendicidad termina ya siendo un negocio porque viene siendo muchísimo más rentable ser mendigo que tener un trabajo estable, desafortunadamente, en nuestro país. Sebastián, tiene la manito levantada. Gracias. No, compañeras y los presentes, yo creo que es importante que abordemos la problemática desde un punto neutral, imparcial, teniendo en cuenta que es muy difícil que alguien crezca con el sueño y el ideal de vivir de la mendicidad. La mendicidad efectivamente es el fruto de un sistema que es capitalista y que termina de alguna manera en medio de la inequidad reinando y personas que quedan al margen del sistema, ¿no? Y creo que en ese sentido sí debemos ver, recojo un poco lo que dijeron los compañeros anteriores, en términos de derechos, sí, cómo nosotros tenemos que contribuir a que se gocen los derechos, porque muchas veces ni siquiera el Estado es culpable en el sentido de que se están desde los gobiernos dando todas las políticas, pero habemos ciudadanos que no otorgamos el beneficio o no aterrizamos la política porque no estamos de acuerdo o por conveniencia o solo le doy el beneficio a quien yo quiero y eso también pues asevera la situación o de parte de nosotros como ciudadanos que vemos a la mendicidad, al mendigo o al habitante en condición de calle como despreciable. Lo vemos como si no fuera una persona. Y resulta que no, resulta que es una persona que simplemente tuvo que asumir estas situaciones, ¿no? Y muchas veces también nosotros, ¿cómo hacemos cosas que el día de mañana nos pueden llevar a la mendicidad? Como yo procrastino mis actividades, mis responsabilidades, mi cadena educativa, mi carrera y demás, hasta un punto en el que me quedo sin oportunidades, me quedo sin opciones. Tengo que someterme a las condiciones que toque, pero cuando yo pude reaccionar no lo hice, porque estaba de fiesta, porque estaba de rumba, porque estaba en otras cosas, porque estaba dedicándole tiempo a otras cosas y no me ocupé de lo que me debía ocupar. Yo simplemente hago esa reflexión, ¿no? Para concluir que debemos ir despacio, mirándolo pausadamente, mirándolo de manera neutral y aprovechando la situación para ver qué le está faltando al sistema, qué le está fallando a la política y qué me está enseñando a mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. También, pues yo creo que todos han hecho apreciaciones muy valiosas y pues eso era lo importante de que personas externas participaran de este espacio. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos percepciones diferentes y todos vemos de pronto la situación de manera diferente y poder unificar esos criterios hace que el proceso sea mucho más fácil y llevadero. Entonces, pues a todos muchísimas gracias. Este es un espacio muy valioso y pues que ustedes hayan participado lo es aún más. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente y feliz tarde para todos.